Buenas noches, ¿cómo estás? El día de hoy quería entrevistarle sobre las desapariciones forzadas durante el terrorismo. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo afectó el terrorismo y las desapariciones forzadas a las familias o comunidades de tu entorno? Bueno, en mi entorno directo no fuimos afectados como tal. Ya Ujú. más adelante sí conocimos personas, pero no tuvimos a personas desaparecidas. No conocimos porque mayormente pasó esto en la sierra, ¿no? Y nosotros pues vivíamos en la capital. Y al principio esas desapariciones no eran conocidas, ¿no? Se sabía, pero las noticias no era algo que nos llegaba y eso comenzó en los años 80 y nosotros, bueno, yo era todavía pequeña en esa época, ¿no? Ujú. Y durante el conflicto interno, el Estado decía que todas sus acciones eran parte de la lucha contra el terrorismo. ¿Tú sentías que el gobierno protegía a la población o más bien que la gente tenía miedo del propio Estado? Depende del momento, ¿no? Cuando era en los años 80, cuando era pequeña, Ujú, sí de algún momento sentía protección porque obviamente era pequeña y sentíamos que la policía, el ejército, sí protegía, ¿no? Porque obviamente volaban las torres de alta tensión. Yo vivía en Chaclacayo y estaban todo lleno de cerros y en los cerros se volaban las torres de alta tensión. No teníamos luz y era lo único que teníamos en las calles era la policía y el ejército. Y en ese momento sí. Eh, Adolescente también, pero poco a poco ya uno iba entendiendo lo que sentían en la sierra, ¿no? Sobre todo, que no sentían que el ejército o la policía cumplía esa función, ¿no? ujú, Más bien había abusos por parte de ellos, ¿no? claro. Y en lugares como Ayacucho y Huancavelica, el ejército tuvo el control del orden interno. ¿Qué opinión en general tenías sobre cómo actuaban las Fuerzas Armadas durante esa época? Bueno, ya de grande nos enteramos, tal vez se existieron abuso, ¿no? No, a ver, eso fue gracias, dado el caso a unas investigaciones, porque habían, obviamente, nos llegaba a nosotros la información de ciertos abusos, pero habían versiones de población y versiones de la policía o del ejército, ¿no? Hasta que se crea una comisión que era de la verdad y de la reconstrucción, no me acuerdo el nombre de la segunda parte. Tal vez se existieron, se lo manda un presidente, Paniagua, y ahí es donde se comienzan a recopilar, ¿no? Esta información eh, verídica, era la idea, ¿no? Que sea verídica para que así la población en general supiera de qué es lo que pasó, porque realmente no teníamos conocimiento en general qué es lo que había sucedido. Sabíamos por noticias, pero no teníamos conocimiento real de lo que eran, no eran como versiones. Ujú. Bueno, han pasado muchos años desde entonces, pero todavía siguen habiendo miles de desaparecidos. ¿Crees que el Perú ha hecho lo suficiente para encontrar a esas personas y reparar a sus familias? No estoy tan al tanto de todo, pero algo se ha avanzado, pero definitivamente no todo, porque si no, no existiría todavía familias pidiendo que se encuentre a sus seres queridos, o por lo menos se sepa qué pasó con ellos. Ujú, Por lo tanto, no se ha terminado de hacer, ¿no? ujú. ¿Y piensas que las consecuencias de esa violencia, es decir, el miedo, la desconfianza o el dolor hacia el Estado, siguen presentes en la sociedad peruana actual? No estoy en lo que en lo que han pasado, no lo he pasado obviamente yo, pero sí, obviamente el haber vivido esa situación, tal vez de niños, porque ya obviamente esas personas ahora son adultas o mayores, hasta más mayores que yo tal vez, y, y seguro, ¿no? Deben de sentir, no sé si rechazo o lo habrán superado, algunos sí, algunos no, dependerán cómo habrán llevado su vida, ¿no? Ajá. ¿Y qué crees que el Perú debería hacer hoy para que no se repitan las desapariciones, ni los abusos y el terrorismo en general? Bueno, yo creo que la educación es muy importante. Si fuéramos personas, o sea, la educación en general. Creo que el arma más importante para cualquier persona es tener educación. La educación de un niño lo va a tener toda el bagaje, la fuerza, para que nadie pueda hacerle daño de ninguna manera, ¿no? Y tenga las suficientes armas para poder luchar en el sentido, digamos, de palabra, ¿no? De defenderse en todo sentido, desde niño, adolescente, saber luchar por lo que desea. Y la educación te da eso, ¿no? Está bien. Y la primera vez que escuchaste sobre las desapariciones forzadas, ¿te acuerdas cuándo y cómo fue? ¿Y qué pensaste o sentiste al saber que el Estado estaba involucrado? Fue de grande, ¿ah? De grande, tal vez no me acuerdo de niña haber escuchado eso, pero creo que ya puede haber sido en la época en que iba a la universidad, tal vez, con mayor eh, a-
fuerza, ¿no? Si tal vez en algún momento lo escuché, tal vez no con tanta, no lo identificaba mucho, ¿no? Ujú, Eh, y, y no, terrible, ¿no? Porque sentías que podía ser cualquiera, ¿no? Me acuerdo que las personas, pues ese sí, decían que podías, o sea, tu temor era salir, cuando era la época del terrorismo, tu temor era salir y que tal vez no podías regresar, ¿no? Pero ujú, en nuestro caso, acá por lo menos en Lima, era que podías salir y que te podía pues pasar reventar un coche bomba, porque en esa época era, ¿no? Reventar un coche bomba y morirte, ujú, ¿no? Pero claro, no tenías, en mi caso, ¿no? No hablo, ¿no? Era que no es que ibas a salir y que ibas a desaparecer, porque alguien te iba a desaparecer. Pero eso era, lo de desapariciones era claro, en otras ciudades del Perú era que podías salir y te desaparecían, ¿no? O sea, claro. te llevaba tal vez el ejército, la policía o los terroristas, ¿no? Porque también se supo obviamente que captaban a niños o adolescentes y se los llevaban, ¿no? Y así es. Está bien, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más? No, eso es todo. Gracias. Ya. Bueno. Chao, chao.